Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Dichoso el hombre cuyo gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Hemos repetido hace un rato en el Salmo de hoy. Por cierto, siempre digo a las monjas que primero no han de leer todas, sino la que sepa. Como tocar el órgano no sabe más que la que sepa. Pero aquí no suelen leer mal, está leyendo bien, aceptablemente, pero siempre tienen que procurar tardar el doble de lo que tardan, o sea, hacerlo con la mitad de velocidad. Entonces nunca se trabucará una palabra por otra y sobre todo habrá más unción, más entonación, no hay que teatralizar y eso, pero en fin, darle un poco de sentido, porque es un ministerio la lectura. En los conventos es como la tabla del barrer, la lectora de semana, bueno, eso para el coro vale, pero para la misa no. Tiene que ser leer muy bien, o lo mejor que se pueda, pero mimar mucho la palabra de Dios y por lo tanto leerla acariciándola, no vomitándola. Y entonces tardar más, tardar. Esto siempre lo digo. Primero hay que haberla leído media docena de veces como mínimo. Y hay que haberla digerido un poco. Todo eso la que le toca leer en misa tiene que hacerlo. Y entonces esa palabra te llega mucho más, despacito. Y otra cosa que también de vez en cuando se puede hacer es el salmo proclamarlo entero, porque eso de intercalar la respuesta es una opción posible y secundaria si no se canta. O sea, eso está estudiado así para cuando es cantado. Y si no es cantado, a veces, a mí por lo menos, me luce mucho más que me reciten un salmo completo, despacio, bien. Yo lo voy interiorizando. Sobre todo esos días que vienen 18 veces la respuesta, que es interminable. Bueno, se puede decir entero. Pues esta mañana lo hemos escuchado, yo lo escuchaba con mucha, en fin, atención, devoción, y lo leían bien, relativamente despacio, pero todavía conviene, como digo, que sea más despacio. Y estaba bien que repitiéramos, hay días que viene bien, ¿no? Porque te va calando. Y entonces por eso hemos hecho un poco la homilía sobre, bueno, trenzándola con los otros temas más o menos de la liturgia del día, pero sobre la confianza. Miren, el audifilia, que alguien dijo que había convertido más almas que letras tiene, y mire que tiene, porque es un libro largo, el audifilia es uno de los monumentos de la literatura espiritual de todos los tiempos. Es una especie de prontuario, de vademecum, de recetario ascético sobre todo. Y San Juan de Ávila mimó mucho a las almas en las que él sabía que el Señor quería hacer y hacía obras muy grandes. Y una de ellas fue doña Sancha Carrillo, que vivió nada más que 24 años. Se convirtió a los 14, de una chica muy casquivana, muy frivolona, muy mundanota, muy entusiasmada en irse como dama de la emperatriz, y su hermano, que era don Pedro Fernández de Córdoba, que fue el que luego trajo a San Juan de Ávila aquí a Córdoba, pues no sabía qué hacer para que aquella chica se echara a los pies del maestro Ávila, que todavía no era maestro, del padre Ávila, en el confesonario en la iglesia de Santa María de Écija. He estado allí varias veces,
una iglesia maravillosa. Y por fin, doña Sancha fue y aquello le cambió la vida totalmente y entonces le dijo a sus padres, una de dos, o me voy a, no sé si eran agustinas, en fin, al convento de Santa María de Gracia de Sevilla, o me quedo aquí en casa como beata y no hago más que vida para Dios. Claro, los padres escogieron la segunda opción y allí le hicieron una casita, lo mismo que a Santa Catalina de Siena, en su jardín, y allí vivía ella, entregada a la penitencia, a la oración. Luego murió en Guadalcázar, la trajeron a enterrar a Córdoba, y ella, que había pedido muchas veces al Señor como para ser humillada, que fuese arrastrada por los suelos, pues se lo cumplió el Señor, porque al llegar aquí a Córdoba, las mulas se desbocaron, las que llevaban el carro con el féretro, y se quedó colgando el féretro y fue arrastrando hasta que se pararon en seco las mulas al llegar a la puerta del convento de San Francisco, en la calle de la Feria, que es donde tenían la sepultura, la familia, que eran de los grandes de España también. Y la pena es que luego aquello se ha obrado mucho. El otro día le preguntaba yo al párroco y dice, pues no sabemos dónde está la sepultura. Bueno, pues una muchacha que murió eso a los 24 años y le dedicó a Ávila este tratado maravilloso. Parece ser que empezó a componerlo y mucho de él, si no casi todo, lo compuso en el año que estuvo encarcelado en Sevilla, porque cuando predicaba en Écija, muy joven, con 32, 33 años, pues le acusaron a la Inquisición de bobadas, porque el proceso está lleno de retorcimientos y de enredos, de gente envidiosa, a veces instigada por clérigos y otras veces ellos solos. Total, que le liaron y le tuvieron un año en la cárcel de allí de Sevilla, del castillo de San Jorge en Triana, la Inquisición, y en ese año luego él le confesó a Fray Luis de Granada que el Señor le había premiado con un conocimiento muy íntimo y muy profundo de él. Ese fue el premio de aquella humillación, de aquel año de cárcel. Y él no se había querido defender. Le ofrecieron tachar a los testigos y no quiso hacerlo. Y entonces el Señor le premió, pues como le vemos, que es el maestro Ávila, un hombre absolutamente cristificado y un hombre cuya vida es Cristo y que tiene una penetración del misterio de Cristo pues increíblemente profunda. Y entonces en esa cárcel empieza él a escribir el Audifilia. Después lo va puliendo, en fin, lo que se hace con los libros, pero lo escribe allí. En el Audifilia, los primeros capítulos, o casi todos, hasta el final, pues son, repito, muy ascéticos y por tanto a veces un poco secos y pesados. No es tan agradable de leer, ni muchísimo menos, como las cartas. Pero son muy formativos porque era buen teólogo, San Juan de Ávila. Aquella gente predicaba y escribía cosas muy bonitas, muy espirituales, muy provechosas, pero con fuste. No lo que se hace ahora, que lo que se dice muchas veces son sartas de tonterías sin apoyatura doctrinal. San Juan de Ávila era muy buen teólogo porque había pasado por Salamanca y por Alcalá, nada menos. Y luego cuando llega a Granada, el arzobispo de Granada le hace maestro, le diría que siguiera algunos cursitos, lo que fuera, pero le dio el título de maestro que equivale a doctor. Y entonces este libro, el Audifilia, es muy formativo también teológicamente. En el capítulo 30, el santo lo titula así: de las muchas causas que hay para confiar que el Señor nos librará de toda tribulación, por grave que sea, y de dos significaciones que tiene la palabra creer. Y entonces hace
una distinción teológica muy acertada entre creer y confiar. Porque es importante para la vida espiritual distinguir esto, lo que pertenece a la fe y lo que toca a la confianza, para no confundir los términos, o sea, para no perder la fe cuando Dios pone a prueba nuestra confianza. Las pruebas han de ser constantes. ¿Qué sabe quien no sabe padecer por Cristo?, dice el Santo Padre. Y hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Las pruebas internas y externas, esas no nos abandonarán nunca. Se siente la vocación, se sigue, todos son las mieles de la luna, de miel, y todos son los romanticismos y eso pues dura lo que dura. Y luego viene pues la vida con sus realidades muy hermosas, muy gozosas y muy gratificantes, pero a veces también crucificantes. Y ya pierde la sensibilidad un terreno que había tomado con excesiva avidez y toma cuerpo la voluntad y la constancia y la fidelidad del día a día. Y es el amor más puro, aunque sea menos satisfactorio sensiblemente. Bueno, pues en esas pruebas numerosas tiene que estar a punto la confianza, porque de lo contrario, si falta la confianza, es fácil, en fin, me da un poco de pudor decir esto, pero es fácil que se llegue a perder la fe y que se esté viviendo en la casa de Dios con un hábito, con unos votos religiosos, sin fe. Y esto sucede con más frecuencia de lo que sería imaginable. Vivir sin fe no es negar a Dios, no es tambalearme interiormente en el obsequio que mi inteligencia tiene que prestar a las verdades reveladas, porque yo eso lo creo. Creo que hay un solo Dios en 3 personas, que la segunda se encarnó, que nos ha redimido, en fin, todo lo que profesamos en el símbolo y todo lo demás, porque la fe, enseña Santo Tomás de Aquino, que es íntegra. Si se deja de creer un solo dogma, es que no se cree en Dios. Pues hoy hay muy poca fe. Desde el momento que no se cree, por ejemplo, en el infierno, no se cree en Dios. No se cree en los ángeles, no se cree en Dios. No se cree en la virginidad de María o en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no se cree en Dios. La fe es íntegra. Si no, es la carta de un restaurante que yo escojo del menú del día o de la carta lo que me apetece, pero eso no es la fe católica. La revelación es íntegra. Cuando yo digo que se puede estar en un convento, en una vida consagrada, lo que sea, o sacerdotal, lo que sea, sin fe, quiero decir sin vida de fe, sin visión sobrenatural de las cosas, sin tono de cielo en lo que hago, mirándolo todo sub specie eternitatis. Cuando mi visión es horizontalista, mis alcances son materialistas, mis anhelos son egoístas, entonces estoy viviendo como si Dios no existiese. ¿Por qué se ha llegado a ese punto? Porque primero faltó la confianza.
o si quieren, el espíritu de infancia. Vino la soberbia intelectual, vino el voluntarismo de que yo lo puedo todo y Dios se fue quedando a un lado. Lo utilizo como pretexto porque me viene bien en según qué momentos, pero ya está. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Por la confianza. Sabiendo que Dios es más tierno que una madre, dice Santa Teresita, que ha cuidado siempre de nosotros y va a seguir cuidando, que nos dice como a la Santa Madre, ¿cuándo te he yo faltado? Y nosotros andamos en inquietudes, en zozobras, en cálculos, oh codicia del género humano, que aun tierra piensas que te ha de faltar. Déjame tú a mí y no te metas en eso. ¿Cuántas veces le tira de las orejas el Señor a la Santa Madre, nada menos? Con que a nosotros tuvisteis al Señor en posesión de cuidadoso de vos, le dice Ávila a doña Sancha en el Audifilia, y de amparo en vuestros trabajos, porque entonces os sopló el viento de su misericordia y consolación con que os libró, y disteisle gracias. Y porque ahora os sopla otro viento con que el Señor os quiere probar y atribular, no tenéis el crédito ni la confianza que antes teníades. De manera que no creéis sino lo que veis, y no tenéis al Señor en otra posesión, sino según de presente lo hace con vos, sin aprovecharos de lo que muchas veces pasadas experimentasteis, para estar confortada en el Señor en la prueba presente. Esta es la confianza. El mementote mirabilia que fecit Dominum, que decimos uno de estos días pronto, si no es mañana o pasado, poco le falta, en el Salmo responsorial, un día de los primeros de Cuaresma. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Nos ha sacado de Egipto con mano fuerte y brazo extendido tantas veces. Entonces, ¿a qué dudar? Es grande la desconfianza y pusilanimidad de aquel hombre, que habiéndolo Dios librado muchas veces de peligros pasados, no cobra fiucia de que no se verá desamparado ni confundido en el peligro presente, ni aun en los porvenir. Entonces, dice Ávila, que a veces la palabra creer, el acto de la fe, se toma por aquella obra que el entendimiento hace afirmándose en las verdades de la fe católica. Y claro, el que no tiene esa fe, dice él, o es hereje o es incrédulo. Pero el desconfiado puede tener mucha fe, hasta que la irá perdiendo por la desconfianza. Pero el desconfiado no tiene falta de fe, porque, fíjense, esto es hilar muy fino, porque en aquellas cosas en las que desconfía de Dios, no tiene estricta obligación de creer, y por eso desconfiamos. Miren, si yo tengo una temporada, o me viene muchas veces, o el Señor lo permite, una tentación contra la Eucaristía, contra la Santísima Trinidad, contra el cielo, contra lo que sea, pues me turbo, tengo una sensación de culpa y en cuanto me confieso lo digo, aunque no es culpa ninguna, porque la tentación no es pecado, pero en fin. Pero hay que no vaya yo a atentar contra la fe. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo obligación de creer en eso para salvarme. Pero si yo me paso la vida, como a veces me la paso, temiendo, inquieto, ¿qué pasará? ¿Que esto? ¿Porque el Señor? ¿Porque de mañana? Porque eso no lo registro en mi conciencia como un pecado.
Y posiblemente eso esté ofendiendo mucho más al Señor que lo otro. Porque lo otro no es dudar de su amor, lo otro es que me viene porque Él lo permite, esa tentación para que yo me fortalezca en la fe. Pero la desconfianza es dudar de su ternura, es poner en cuarentena que Él es mi Padre. Y eso lo registro menos, me duele menos y hago menos esfuerzo por salir de ello. Y es lo que más hiere su corazón, dice Santa Teresita, la desconfianza. Por tanto, no tomemos, dice San Juan de Ávila, incredulidad por desconfianza y credulidad o fe por confianza. Porque él, como estaba en plena contrarreforma y en pleno Concilio de Trento y en plena apologética contra el protestantismo, dice que esa confusión es la que tienen los luteranos. Pero los católicos debemos hablar distintamente, llamando a la fe y la confianza con sus propios nombres. Y dice un poco más abajo: huid de la desconfianza y de las mudanzas que la Escritura reprende, que el necio tiene como la luna. Y procurad de tener parte en la estabilidad que alaba al justo, diciendo el eclesiástico, como sol permanece. Quiere decir que siempre está de una manera. Aprended de unas veces cómo habéis de haberos en otras. Como dice la Escritura, en el día de los bienes no te olvides de los males, y en el día de los males no te olvides de los bienes. Para que templando lo próspero de lo uno con lo adverso de lo otro, viváis en una igualdad, que ni estéis derribada en el tiempo de la tribulación con el peso de la desconfianza y tristeza, ni tampoco desvanecida la cabeza con la demasiada alegría en el tiempo de las consolaciones espirituales. La palabra es, en la medida de las posibilidades de nuestra psicología, tan imperfecta y tan herida y tan pobre y tan variable, pero la palabra es ecuanimidad, porque eso es lo que nos asemeja a Dios. Dios es siempre igual a sí mismo. Dios está siempre en un ser, es el ser por esencia. Y nosotros pues no vamos a pretender ser superhombres porque estamos sujetos a las mudanzas de los tiempos, a los estados de ánimo, a las condiciones de la salud. Y eso es una fuente de humillaciones porque ves que te influye todo eso, cómo te influye las personas con que convives, en fin. Eso es así, ¿no? Aquí no se pretende una robustez interior invulnerable, porque eso es una pretensión absolutamente utópica. Pero sí habría que trabajar un poquito más en esta ecuanimidad que viene propiciada por el espíritu de confianza. La confianza es hija de la esperanza, y la virtud de la esperanza, dice la epístola a los Hebreos, es el ancla del alma. O sea que vengan oleajes encrespados, vengan galernas y tempestades furiosas, y la nave, si tiene el áncora firme, no se la llevan los vientos. Esa es la esperanza, áncora firme y segura del alma. ¿Quién quiere hundir la nave? El demonio. ¿Cómo? Haciéndonos desconfiar, haciéndonos temer, haciéndonos previsores según nuestros cálculos humanos. ¿Y qué pasará? ¿Qué no pasará? O todavía peor,
haciéndonos poner nuestra confianza en el hombre. Como dice el Espíritu Santo por Jeremías, maledictus homo qui confidit in homine. No podemos confiar más que en el Señor, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Y esperando así, podremos decir que por una extraña manera 1000 vuelos pasé de un vuelo. De la otra forma, estamos dando saltitos como pollo trabado, que dice la Santa Madre, pero no se vuela. La esperanza hace eso, dilata la capacidad del alma. Como el demonio lo sabe, viene a tentarnos con la desconfianza. El demonio no nos ve por dentro. El demonio no llega a nuestra alma, naturalmente, pero el demonio, que es un ángel inteligentísimo, nos observa por fuera nuestras reacciones, nuestras costumbres, y si somos nosotros, que somos humanos, que no somos intuitivos puramente, que somos discursivos y nos observamos unos a otros y cuando vivimos juntos podemos prever casi milimétricamente la reacción del prójimo, pues imagínense el demonio. El demonio nos conoce perfectamente, porque tiene estudiados todos nuestros puntos flacos para saber por qué brechas puede entrar a nuestro castillo. Y cuanta más pusilanimidad y desconfianza vea en Dios, pues más se colará por ahí. Y dice San Juan de Ávila que en estas peleas el demonio nos quiere amedrentar y desconfiar, pero si él es nuestro enemigo, tenemos un amigo más fuerte que él y más sabio. Y si él nos aborrece, mucho más nos ama Cristo sin comparación. Y si él no duerme buscando cómo nos dañe, los ojos benditos de Dios velan sobre nosotros para ayudarnos a salvar como sobre ovejas por quien dio su sangre preciosa. Pues si tenemos con nos el brazo del Omnipotente, ¿qué temeremos al demonio cuyo poder es flaqueza en comparación del divino? ¿Cómo temerá al demonio quien cree muy de verdad que en ninguna cosa puede el demonio dañarnos sin tener licencia de Dios? Confortaos, pues, en el Señor. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Dice la regla del Carmelo, tomándolo de la Sagrada Escritura: embrazar el escudo de la fe, porque flechas encendidas estarán amenazándonos constantemente, y saetas, y lanzas, y ataques, porque esto es la vida. Militia es vita homini super terram, dice el libro de Job, y mientras vivamos aquí esto es una batalla. Entonces, embrazar el escudo de la fe. Y el escudo de la fe es sobrenatural. ¿Y cuál es principalmente el escudo de la fe? Dice el Padre Ávila: el de la palabra de Dios y el de los sacramentos. Y el de la doctrina de la Iglesia, añade él, pero la doctrina de la Iglesia al fin es la misma cosa que la palabra de Dios. Entonces, palabra de Dios y sacramentos. Creyendo que todo el poder es de Dios. Todo el poder es de Dios. En una carta, o no sé dónde, sería en una carta, porque es lo único que escribió, cartas y billetitos, tiene la Madre Maravillas esta frase. Yo la oí hace muchísimos años, y desde entonces, una cosa tan simple, que a veces las frases así muy simples, de quien no ha buscado hacer frases, te hacen más operación que otras más pulidas y cinceladas. Y en esta frase le dice, no sé a quién, tampoco sé a quién, sería alguna monjita, que es a quien ella escribía, alguna monja que estaría un poco turbadilla o tristoncilla o lo que fuera, y le dice: el Señor puede, sabe y nos ama.
Eso es para la confianza un estímulo, un fundamento, un acicate permanente. Porque es que al mismo tiempo yo tengo que ver que yo ni puedo ni sé, ni me amo a mí mismo muchas veces, porque si no amo mi perfección y mi santidad, no me amo a mí mismo. Entonces el Señor puede, sabe y nos ama. Hay que dejar a Dios ser Dios y no temer. Y entonces así escaparemos de las asechanzas del enemigo. Lo decimos en completas. Estad alerta. Vuestro enemigo el diablo, tan qual leo rugiens, circuit querens quendevoret, cui resistite fortes in fide, resistidle firmes en la fe. Él no dejará de merodear, para eso es el maligno. Pero ¿cómo hay que resistirle? En la fe. Todo esto dice en ese capítulo el padre Ávila. Después, en una carta a una mujer devota, que tampoco sabemos quién es, le enseña cuál ha de ser la confianza en el Señor. Es la carta, en mi edición esta, pero ya he dicho alguna vez que no corresponde con las de ahora, la carta número 48. Le dice a esta mujer que cuidado, le viene a decir, cuidado con no saber distinguir la paz real de la paz aparente. En los conceptos del amor de Dios, la Santa Madre en el capítulo, me parece, segundo, que es un capítulo muy largo, donde da muchos avisos muy serios y muy severos a las monjas, las pone en guardia contra la falsa paz de las almas tibias. Y de que hay muchas almas que se autocatalogan a sí mismas como poseedoras de una paz octaviana, imperturbable. Y es sencillamente porque han llegado ya a tal estado de capitulación con su propia tibieza que no les remuerde la conciencia en nada. Y son almas que no se exigen y pase lo que pase, y tienen ya una costumbre de hacer lo que les da la gana, una pasión de envidia, una escapatoria permanente de la obediencia, en fin, lo que sea. Les preguntas, ¿cómo está? Ay, yo tengo una paz, padre. Tengo una paz. Claro, ni tanto. La paz de los cementerios. Ya no hay ahí, no hay vida ninguna, pues ha capitulado con el pecado. Y esto no es tan difícil, ¿eh? La Santa Madre lo avisa ahí con unos tintes bastante serios. Bueno, pues aquí el padre Ávila viene a decirle lo mismo a esta señora, Jesús. Viene a decirle que no piense que todo es paz cuando no hay tribulaciones, y que a veces es preferible que parezca que haya menos paz con tal de que se esté luchando por ser fiel al Señor. Los clásicos decían, si vis pacem para bellum, que significa, si quieres la paz, prepara la guerra, porque sin guerra no hay paz. Mirad, dice Ávila a la señora esta, mirad que la virtud, si no es combatida, no es probada, y la no probada no es mucho de estimar. Y le dice que así como la castidad es más valiosa
cuando tiene que luchar contra las tentaciones, pues así el amor auténtico es aquel que demostramos a Dios cuando nos parece que Él no nos está tratando bien. Dice con una frase un poco fuerte que primero dice, no es confiada el alma que se tiene por confiada porque no siente cosas que le conviden a perder la confianza. La fe que agrada a Dios es la que cree sin tener prendas de milagros ni razones, y el amor que hiere su corazón es el que le tenemos cuando Él nos maltrata. Esta es la verdadera confianza. Que tengamos siempre a Dios por bueno, que el sentimiento que tengamos de Él no tiene que ser dulzura para que sea sinónimo de confianza, sino que la actitud es esta: arrojarnos a oscuras en su verdad. Esta es la actitud del alma que confía, arrojarnos a oscuras en su verdad. Dice San Pedro en su epístola: echad en Dios todas vuestras preocupaciones, que Él se interesa por vosotros. Y el Santo Padre, en uno de los dichos de Luz y Amor, me parece, arroje su cuidado en Dios. Luego lo tienen algunos conventos puesto en esos versitos ingenuos que se cantan con una musiquilla de una jota montañesa o de lo que sea, y dice: arroja en Dios tus cuidados, alma, a quien Dios tanto ama. Arroja en Dios tus cuidados, que en un corazón herido estarán muy bien guardados. Pues eso, echar los cuidados en Él, pero arrojándose en su verdad a oscuras, y en su bondad, aunque no la gustemos. Y así, hermana, acostumbraos a tener a Dios por quien es, aunque no le gustéis. Contentaos ahora con su cruz, aunque os la dé seca, que Él os dará algún día la suave unción suya. No me pasa con ningún otro santo que leyéndole a él, leyendo a ese santo, a cada renglón me venga a las mientes una cita de la Santa Madre o del Santo Padre, porque ninguno se me parece tanto a ellos como el Padre Ávila, ninguno, más todavía a la Santa Madre. Pero, por ejemplo, ahora, miren, la misma cita del Santo Padre: no quiera hijas sino cruzas secas, que es linda cosa. Y el Padre Ávila dice a esta señora: contentaos con su cruz, aunque os la dé seca, que Él os dará algún día la suave unción suya. No derribéis vuestro corazón, porque os veáis ser otra de la que debéis ser y deseáis. Que ninguno hay que con tanta paciencia os sufra como el Señor benigno, que conoce muy bien vuestra flaqueza. Holgaos en Jesucristo, cuando no viéredes en vos sino trabajos. Adoradlo y tomadlo, confiad y gozad. Conoced vuestra enfermedad y también vuestro médico, y más os consolad en Él que os desconsoléis en vos. Tenemos el médico siempre a nuestro servicio, y el médico es sanador infalible. ¿Por qué temer? Antes de ayer fui yo al médico, no voy, gracias a Dios, en mi vida, pero dije, como no me quiten estos tapones que tengo dentro de nada, no iré.
Y fui, yo no he visto cosas más breves, más limpias, más indoloras, y fue una maravilla. Porque en un momento ni me enteré, otras veces sí me han hurgado más, pero nada. Y llegué, había allí un matrimonio. Buenos días, buenos días. Y le dije a la señorita, tengo cita a las 11:15. Dijo el matrimonio, anda, pues esa hora también tenemos nosotros. Digo, bueno, esto suelen hacer los médicos para no perder el tiempo, y es lo que nunca aprendemos los curas, que tendríamos que hacer igual, citar a la gente a la misma hora, y así no te hacen nunca esperar. Y entonces pasaron ellos primero. Y estaba la puerta abierta, era una consulta pequeña y lo oía todo, y el médico era simpaticísimo. Y entonces, pues nada, los despachó, pues como la mayoría de los médicos tienen que despachar a la gente, porque los médicos es como los curas, tienen que aguantarte la marinera. Y entonces, pues no sé cuántas veces habré ido en matrimonio ya mayores, y nada, eso es lo que les dije, el jarabe, eso van a usted estupendamente, van a estar estupendamente, ya está. Nada. Y la señora, que no se fiaba tanto, le repitió 3 o 4 veces. Y yo lo oía desde la salita de esperas aquella, decía, mire usted, doctor, que nosotros venimos todas las veces que haga falta, ¿eh? Nosotros venimos todas las veces que haga falta. Porque es que eso diría esta señora, ¿y qué hago yo ahora si me corta la entrada en esta consulta con lo bien que yo lo paso viniendo a los médicos? Tengo otros 8 o 10 de otras especialidades, pero ¿cómo me voy a quedar sin él? Con lo cual ella, todo su afán era poder seguir, decir que nosotros pues, seguimos viniendo. Y yo, sí, él los despachó lo antes que pudo y ya está. Y me recibió a mí y me dijo con una sonrisa de oreja a oreja, yo había ido hacía 3 años y medio. Se lo dije, pero no creo que se acordara. Bueno, de los curas se acuerda siempre la gente. Y así me dijo, hombre, niño, siéntate en ese sillón. Y yo le dije, mire usted, doctor, hacía 3 años y medio que no venía, pero permítame que venga por lo menos un par de veces al año, porque que me digan niño así por las buenas ya no me ocurre en ningún sitio. Entonces, era simpaticísimo. Digo, aunque sea por oír esto de niño un par de veces al año, yo tengo que venir aquí a esta consulta. Me voy, le saludo un momento y me salgo. Bueno, pues ese médico lo tenemos a mano una vez al año, o en fin, o 3, o las que sean. A Jesucristo, dice Ávila, lo tenemos siempre a mano. Él está ahí siempre. Entonces, vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen, que es la enfermera del Hospital de la Misericordia de Dios, la llama el Padre Ávila, que nos lleve siempre al doctor de los doctores, que es el director de ese hospital, que es el corazón de Jesús. Adoradlo y tomadlo, confiad y gozad, conoced vuestra enfermedad y también vuestro médico, y más os consolad en él que os desconsoléis en vos. Y como Ávila era tan listo, era previsor, y había cogido una cuartilla o un folio nada más para esta carta, le había dicho a Villarás, un folio, porque si me enredo no termino, y así, si se acaba el papel, mejor. Y ya yo tengo que acabar yo. Y entonces termina así la carta. El papel faltó, aunque sobra la gana. Cristo os guarde, que por vos murió y para vos vive. Amén. Pues eso, Cristo nos guarde porque vive para nosotros. Que vivamos nosotros con Él y para Él.